Muy bien, buenas tardes, noches o días, donde quiera que nos estén viendo en este momento. El Colegio Internacional de Ciencias Sagradas tiene el honor de compartir con ustedes esta pequeña entrevista con Vidal Arturo Silva López, quien será nuestro expositor en el taller de astrosofía, el libro de los cielos, este próximo 23 de julio a las 5 de la tarde, hora centro de México. Bueno, mi nombre es Rubén Ruelas, coordinador internacional, y le doy la bienvenida a Vidal Arturo Silva López. Bienvenido, es un placer, un honor que estés dialogando con el colegio y que nos hables un poquito de lo que es la astrosofía, porque eso de mucha gente desconoce esta parte, ¿no? ¿Cómo podemos definir la palabra astrosofía? Bueno, antes que nada, agradecerte, Rubén, la oportunidad de estar aquí con ustedes compartiendo. La idea es despertar el interés por esta herramienta. Esperemos poder despertar esta inquietud que muchos traen, ¿no? La astrosofía como tal habla sobre el conocimiento de estudio relacionado con los astros de manera general. Incluyen los planetas, el asteroide, estrellas o cualquier cuerpo celeste como tal, de manera literal. Viene fraccionado en dos palabras, ¿no? Una del griego astrón, que significa astro, y la otra sofía, que significa sabiduría, doctrina. Entonces, como tal, es una doctrina en función de los astros. Perfecto. Y bueno, una segunda pregunta sería, ¿cuál es en sí su origen? ¿Qué tan antigua es la astrología? Bueno, el ser humano siempre ha sentido la necesidad de tener un marco de referencia, y para ello hay muchos libros sagrados que nos hablan de esta ciencia, de esta herramienta, la astrosofía como tal. Está inmersa en muchos libros sagrados, en la Biblia también, solamente que hay que aprender a leer entre líneas. Eh, yo diría que la astrosofía está latente desde la creación de nuestro sistema planetario. Como tal, la Tierra es la matriz donde se va a gestar al Hijo del Hombre. No el Hijo de Dios, porque todos somos hijos de Dios, sino al Hijo del Hombre, aquel que va a hacer un trabajo de purificación, de transformación, de cristalización sobre su materia para ir a algo sutil. Muy bien, y ahorita que tocaste algo sobre la Biblia, ¿qué dice entonces este libro sagrado al respecto de la astrosofía? Bueno, la Biblia como tal, y como otros tantos libros sagrados, traen información, y si no mal recuerdo hay 10, 15 interpretaciones de un pasaje bíblico, ¿no? Y depende del grado de evolución que pueda tener la persona, el grado de desarrollo de la conciencia que pueda tener para poder leer entre líneas, ¿no? La Biblia como tal, pues nos habla siempre a través de pasajes, a través de, como decía el Cristo, cuando abordaba esos temas, eh, lo decía no de manera literal, ¿no? Sino daba una reflexión sobre cualquier punto a tratar, y sobre eso abría las mentes de las personas. El que estaba listo para oír, pues oía; el que estaba listo para ver, pues veía. Depende del proceso de cada uno de nosotros, podemos darle significado o no a este libro sagrado conocido por la Biblia. Hasta ahí mi comentario para no... ¿El Génesis tiene que ver con la astrosofía? Sí, nos habla sobre los 7 días de la creación. El Génesis como tal nos plantea una estructura de cómo trabajar con la astrosofía. Primero tenemos que pues involucrarnos con los coros estos que aparecen en el libro sagrado: coro de serafines, de querubines, de tronos, dominaciones, potestades, virtudes, principados, ángeles y arcángeles. Ángeles, perdón, y arcángeles, así es.
y este coro de entidades de luz o de oscuridad pues nos van a asistir. Y entonces, más bien es empezar a conocer, a familiarizarnos con esta estructura y acudir a este tipo de asistencia. Para ello, pues tenemos que echarnos un clavado, conocer de qué estamos hablando y en función de eso, pues empezar a trabajar. El taller que vamos a dar próximamente, pues vamos a hablar en un espacio sobre esas entidades. Bien, tengo otra pregunta que es elemental en una entrevista hacia lo que es la astrosofía. ¿Cuál es la diferencia con la astrología? ¿En qué se Bueno, diferencia estas dos ciencias? ¿En qué se diferencia? antes me iría yo a la cuestión de la astronomía. Para poder llegar a la astrología, primero tenemos que conocer parte de lo que es la mecánica celeste, cómo está estructurado. Nosotros como seres humanos siempre necesitamos un referente y para ello buscamos la astronomía, la oportunidad de ver a qué hora sale el sol, a qué hora se oculta, etcétera, etcétera. Y luego vamos a la etapa de la astrología, la influencia de cada uno de los astros. Decía yo en una entrevista anterior que la astrología, si hablamos por ejemplo de Saturno, Saturno emite un estado vibratorio a través del cosmos que al llegar a la Tierra se conecta o se fusiona con el estado vibratorio que yo traigo. Y en función de eso, pues hay un resultado. Depende cómo tenga yo aspectado mi carta natal a Saturno. Y así sucesivamente. Entonces, la astrología va a ser como la herramienta para poder llegar a la astrología. Digamos que los astros están en un sistema de coordenadas celestes. La Tierra está configurada en un sistema de coordenadas terrestres. Y cuando hablamos de una carta natal, hacemos una combinación de estos dos sistemas que acabo de mencionar con un tercer sistema, que es el sistema vertical. Este sistema nos hace entender el momento en que nosotros nacemos, cómo está configurado, cómo están configurados los astros y qué aspectos tenemos nosotros en el momento de nacimiento. Bien, Entonces, la astrosofía es el puente es entre el cielo y la tierra. Por eso se llama el libro de los cielos, el tema a tratar. Es como el puente para poder entender qué hay más allá del cosmos, ¿no? de nuestro sistema planetario, cómo están estructurados. Entonces, de eso va a tratar el taller. muy bien. Hablando de eso precisamente, si la astronomía es el cuerpo, el alma es la astrología, en la astrosofía, ¿qué vendría a ser? Como hace un momento mencioné, es el puente entre lo material y lo espiritual, entre lo denso y lo sutil. Le toca al ser humano discernir dónde está posicionado y en función de eso utilizar las herramientas de la astrosofía para hacer un trabajo de purificación, un trabajo de transformación, empezar a gestar al hijo del hombre como tal. Entonces la astrosofía es una herramienta que me va a brindar a mí unas habilidades para poder hacer mi trabajo que vengo a desarrollar aquí en ese plano de una manera más sencilla, más fácil. Y cuando hablo de la parte espiritual o la parte sutil, no hablo de algo que no se pueda percibir. Una persona espiritual se le ve en el rostro. Una persona que ha trabajado sobre sí mismo, conoce pues sus taras, sus vicios, sus apasionamientos, su parte densa. Entonces, una vez que ha aterrizado, esa parte densa ha tocado esa parte densa, entonces puede ir hacia algo luminoso, hacia algo sutil. Nosotros en psicología le llamamos una actividad transpersonal. En el movimiento religioso, cualquiera que se habla de espiritualidad. Bien, muchas gracias.
vemos que en la astrosofía está vinculado Dios. ¿Qué papel juega? Dicen que Dios no juega los dados, por ahí hay un refrán. Dios, Jehová, Yahvé, Krishna, Buda, el absoluto, es un conjunto de leyes universales. Así lo vamos a etiquetar. Y en función de ese conjunto de leyes universales yo tengo que investigar, tengo que conocer, tengo que saber quién es Dios para mí. Yo le puedo poner infinidad de nombres y pueden estar en infinidades de movimientos religiosos. Pero aquí es importante que la persona que se va a meter al mundo de la astrosofía tenga un marco de referencia de qué significa para él Dios. Bien, y hablando de eso, precisamente, ¿qué vinculación tienen los 72 nombres de Dios con la carta natal? Bueno, al principio hablaba de entidades evolucionadas que han trascendido este plano y que se han incorporado a estos coros celestiales que le llaman. Estas 72 caras de Dios están ahí esperando que nosotros solicitemos su asistencia para poder ayudarnos. Si nosotros no solicitamos la asistencia, si no sabemos cómo pedir, si no sabemos rezar, si no tenemos una idea de qué hay allá más allá de lo material, a lo que estamos acostumbrados, que tiene que ver con este mundo sutil, con este mundo espiritual, pues no vamos a poder entender las 72 caras de Dios. Tienen nombre y tienen grados jerárquicos, ¿no? Yo hablaba de serafines, querubines, tronos, dominaciones, potestades, virtudes, principados, ángeles y arcángeles. Y va en función del grado de desarrollo de la persona. Todos tenemos tres personas que nos asisten, tres entidades luminosas o de oscuridad que nos asisten. Uno tiene que ver con el cuerpo físico, otro con el cuerpo mental y otro con el cuerpo emocional. Y ellos trabajan permanentemente con nosotros día y noche. Mientras estamos durmiendo, ellos están resanando nuestros tres cuerpos. Entonces hay que saber comunicarse con ellos. Cada una de estas caras de Dios tiene 5 virtudes, bueno, así las han etiquetado los estudiosos de este ramo, y hay que como atraer esas virtudes a nuestra vida para poder hacer más fácil nuestro proceso. Entonces, de eso se trata las 72 caras de Dios, de conocer y familiarizarnos con los tres cuerpos que nos asisten, las tres entidades que asisten a nuestros tres cuerpos, el físico, el emocional y el mental, de esas 72 caras de Dios. Yo tengo derecho a esas tres asistencias, pero no lo conocemos, no sabemos. Entonces, andamos dando tumbos hasta que un día la vida nos sensibiliza y empezamos a rezar. Normalmente sucede cuando estamos enfermos o cuando se nos muere algún ser querido, volteamos a pedirle a Dios. Bien, quiere decir que en este taller vamos a poder identificar en nuestra carta natal. Es así. Vamos a buscar que en esas 2 horas y media de taller, cada uno de los participantes puede identificar sus tres caras de Dios en su persona, sus tres seres de luz que los asisten. Bien, que son como fuerzas divinas, ¿no? Sí, son energías que nos asisten. Energías cósmicas divinas que nos asisten en los momentos difíciles. Muy bien. Sí, sí, adelante. Y no nada más en los momentos difíciles. También es sano aprender en los momentos de luz para que se nos facilite más el camino. De Sí, preferencia. así es. O sea, también en los procesos de desarrollo espiritual nos asisten. Así Es es. muy importante entonces esta ciencia milenaria, ¿no? De la astrosofía. Así es. ¿Y qué aplicación le podemos dar a la vida espiritual a esta ciencia?
Bueno, se nos va a facilitar la vida en sí. Primero, todo surge de una necesidad. Si yo tengo la necesidad de explorar esta herramienta, pues dice el libro sagrado, toca y se te abrirá, pide y se te dará. Se te va a facilitar enormemente tu calidad de vida. Vas a empezar a ver resultados de manera inmediata. ¿Por qué? Porque vas a empezar a manejar tus pensamientos. Ya no vas a ser una persona influenciable, sino que vas a estar más reafirmado y vas a saber hacia dónde dirigir tus esfuerzos. Entonces, las aplicaciones que yo pueda obtener con esta herramienta me van a facilitar enormemente el proceso. De eso se trata, de darnos cuenta y de ver resultados también. Claro. Muy bien, ¿cuál es tu experiencia y de qué manera te ha servido a ti el conocer esta ciencia de la astrosofía? Bueno, la astrosofía para mí cambió mi vida de manera exponencial. La conozco desde hace más de 20 años. Tuve la oportunidad de tener a alguien que me asistiera y les puedo compartir a todos que yo ni creía ni quería entender que había alguien superior a mí. Para mí era más fácil, más sencillo ir arrollando por la vida de manera insensible. Hasta que un día, pues se murió un ser querido, falleció, un accidente automovilístico. Entonces volteé a ver a Dios y le reclamaba, ¿por qué él o por qué ella? Y ¿por qué no yo? ¿No? Si yo soy una persona que anda a salto de mata y no me interesa la vida espiritual. Bueno, eso lo decía yo hace muchos años. Pero conforme fui entendiendo, hay una vocecita que te va guiando siempre, te va diciendo es por aquí, es por allá. Empecé a obtener resultados, sobre todo en el proceso de vida, y eso me ha hecho a mí mantenerme y sentirme agradecido con todas estas oportunidades que me ha dado la vida. Aún a pesar de las circunstancias, creo que los resultados siempre son para algo, no es por algo, sino para algo, para ir entendiendo este proceso que se llama vida. Muy bien, como última pregunta, en sí, ¿qué vamos a aprender en tu taller de estas 2 horas y media? Es este 23 de julio a las Bueno, 5 de la tarde. yo voy a buscar que cada participante se les despierte el interés por esta herramienta a través de los temas que se van a desarrollar. Busco más que llenarlos de conceptos, hacer una dinámica grupal para este intercambio de potencialidades, donde la gente haga a un lado un poco esta parte de la estructura, nos vayamos un poco a la desestructura, rompamos un poco los esquemas de la imaginación y empecemos a crear, a transformar, a generar a través de la astrosofía, pero con suficientes bases, ¿no? Entonces yo les invitaría a que asistan a este taller. Van a conocer su ángel guardián del plano físico, van a conocer su ángel guardián del plano emocional o emotivo, y van a conocer su ángel guardián del plano mental. Con esas tres fuerzas de asistencia, su vida va a cambiar. Entonces es más bien despertar el interés en todos los participantes para una mejor vida, para un mundo de perfección o de cristalización, a través de una buena comunicación con el amor sagrado, con el amor instintivo, con el amor filial y con la gestación del Hijo del Hombre. No el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Es lo que yo ofrezco. Ojalá y se ve. Bien. Me parece que está sumamente interesante tu taller. Con solo esto que saquemos, ya está pagado el taller, definitivamente, ¿no? Porque no es fácil sacar esto y tener solamente el conocimiento muy general de la astrología no nos lleva a profundizar sobre esas fuerzas superiores que están ahí y que están representadas en la carta natal.
Solo falta destapar, que alguien nos ayude a destaparlo y descubrir esas fuerzas que nos asisten, como tú dices, en las buenas y en las malas. Así es que no se pueden perder este taller del día 23 de julio a las 17 horas, 5 de la tarde, hora de México. El taller dura 2 horas y media y recuerde, es Astrología, el libro de los cielos. No se lo puede perder definitivamente. ¿Algo más que quieres decir, No, Vidal, pues antes de despedirnos? invitarlos a este taller, valdrá la pena. Los esperamos el 23 de julio a las 5 de la tarde. Hasta pronto. Está hecho el compromiso, a todos esperamos ahí. Gracias. Gracias, Vidal, por esta pequeña entrevista. Gracias a ti, Rubén. Un abrazo.